El balance de esta terrible situación, que es inasumible de todo punto de vista, porque estamos hablando de 23 o de 37 personas muertas de manera violenta. Tiene 120 gendarmes marroquíes también heridos y en torno a 60 efectivos también de nuestros cuerpos de seguridad. Es decir, que no pudiendo asumirse de ninguna de las maneras que las personas mueran en estas condiciones, es verdad que ha debido de ocurrir algo bastante terrible, ¿no?, en cuanto al asalto de una frontera y a cómo se ha pretendido resolver esa situación en el lado marroquí, que es donde se ha producido todo esto, ¿no? Yo creo que tenemos todos derecho a saber qué es lo que ha ocurrido, porque el balance es terrible, sobre todo por quienes han muerto, por sus familias y por los que ahora mismo están heridos, que también son muchos. Y desde luego sí que es verdad, y esto lo digo a título de la información que durante mucho tiempo he tenido, en la responsabilidad que tenía anteriormente, es absolutamente verdad que en esas fronteras, en Ceuta y en Melilla, se mueven redes de tráfico muy duras de entender, muy duras, esto lo sabemos todos. Que eso no puede conducir de ninguna de las maneras a que la gente muera en el intento de pasar de manera evidentemente violenta a nuestro país, sin duda de ningún tipo. Y que también es verdad que hay inmigración que viene y que atraviesa África en condiciones durísimas para tratar de llegar a nuestro país, y que nuestro país es puerta de entrada al resto de Europa en unas condiciones terribles, huyendo sobre todo de guerras, de persecución política en algunos casos y también de miseria económica. Pero también es verdad que ahí, en esa frontera, se mueven también otro tipo de circunstancias que para España, pero también para Marruecos, somos dos países completamente distintos y que abordamos estas cuestiones de manera distinta porque tenemos exigencias también diferentes. Ahí se mueven también situaciones bastante complicadas, que tienen que ver con el tráfico de seres humanos, de gente que está organizada. Esto es que lo sé, lo digo porque es que lo sé, porque he tenido información de primera mano de cómo se movían y en qué momento. Y en este tipo de situaciones, no siempre, pero en muchas ocasiones no es baladí el día que ocurre. Ni por qué, ni la cantidad, ni cómo transcurre todo. En este caso, por ejemplo, ¿con qué lo vinculas? Yo creo que, lo he dicho aquí en muchas ocasiones, ¿no?, que en los cargos hay que saber estar y hay que saber estar cuando no estás, ¿no? Y esto que digo, lo digo porque es ampliamente conocido, ¿no? Eh, Hay países que en un determinado momento bajan su guardia de cómo sale su gente, cómo se concentran bolsas muy importantes de pobreza y de inmigración que quiere llegar evidentemente a nuestras fronteras, y cómo todo eso tiene flujos y momentos que tienen también mucho que ver en cómo se comportan según calendario todos los países que entran en liza en este asunto, que son desde los que tienen en origen esa inmigración, que es donde yo creo que estamos muy obligados a trabajar. El tema de la inmigración es un asunto en el que Europa lleva varios años dando tumbos sin tener una hoja de ruta renovada y correcta, que reconozco, porque es obvio, que a Europa le importa mucho más otras fronteras que la frontera sur, que es España, y que Ceuta y Melilla y el Estrecho y la ruta atlántica que llega a Canarias, que ha habido mucho más recursos, y no me refiero ahora de lo que se hizo en Turquía, me refiero a recursos de cooperación en origen, recursos para que esa inmigración llegue de manera regular y ordenada a los países europeos, y que esa es una cosa por la que el gobierno ha luchado durante mucho tiempo, y hace poco hubo una buena noticia y esperemos que una buena ruta para que seamos capaces de cómo manejar todos estos asuntos. Que estamos delante seguramente de una situación de hambruna en África importante y que tenemos que empezar a trabajar sobre estos asuntos de otra manera, que desde luego pasa por muchas cuestiones y ninguna porque la gente pierda la vida
de esta manera y en estas circunstancias a las puertas de nuestro país.